Regla de Ruffini. Bien, el nombre puede resultar chocante o curioso, la regla de Ruffini, pero os adelanto que al final al personaje le vamos a coger cariño. Mirad por qué. Nosotros estamos acostumbrados, cuando dimos la división, a efectuar la división mediante este procedimiento tradicional que por todos es conocido, no nos gusta nada. Entonces aparece un personaje que se llama Ruffini. No os voy a contar de su vida y milagros, porque entre otras cosas me imagino que no os interesa mucho. Pero sí os interesa conocer el rollito que se montó el amigo Ruffini. Fijaros, solamente un detalle. Primera cuestión. Solo podemos aplicar Ruffini cuando el divisor tiene la forma x más menos un numerito. Repito, si el divisor de la división que vamos a efectuar es x más o menos un número, podemos aplicar la regla de Ruffini. Y dicho esto, empieza la fiesta. Yo tengo hecha esta división por el sistema tradicional. Si alguien le hace ilusión, se puede molestar en hacerlo, pero atención porque, repito, Mr. Ruffini nos va a salvar la vida. Consiste en lo siguiente. Pasos para aplicar la regla de Ruffini. Primero, ordenar en forma decreciente el polinomio. Ya lo sabemos, polinomio ordenado en forma decreciente. Segundo paso, copiar los coeficientes del polinomio. Se está refiriendo siempre al polinomio del dividendo, que es este. Coeficientes. Nota, ya sabemos que si faltan grados hay que poner ceros. Primer coeficiente 5, después del grado 4, grado 3. Coeficiente menos 3, después del grado 3, grado 2, coeficiente más 2, después del grado 2, grado 1, coeficiente menos 7 y el término independiente que vale 3. Pues bien, preparáis una tabla de este tipo y consiste en lo siguiente. Fijaros, este numerito del divisor lo colocamos en esta posición cambiado de signo. Quiero dividir entre x menos 1, veo que tiene esta estructura, el divisor es de la forma x más un número o x menos un número, por eso puedo aplicar Ruffini, y repito, el término independiente del divisor, que es este, se pone en esta posición cambiado de signo, 1. Y atención que empieza la regla de Ruffini. Es un procedimiento muy sencillo y muy repetitivo. Se trata de lo siguiente. El primer número de los coeficientes que copiamos se pone debajo de esta línea. Bajamos el 5. Siempre lo que hay por debajo de la línea se multiplica por ese numerito. 5 por 1 es 5, se lo colocamos al siguiente. Sumamos. Menos 3 más 5, 2. Número debajo de la línea, multiplico. 1 por 2, 2. Sumamos. Por debajo de la línea multiplico. Sumamos. Por debajo de la línea multiplico. Sumamos. Premio. Al último de los numeritos se mete en un recuadro. Y alguno me dirá, oye, pues sí es muy divertido. Es divertido, pero la diversión viene ahora. Fijaros qué cosa más curiosa. Este numerito último que obtenemos en el proceso de Ruffini y estos numeritos que obtenemos aquí, es decir, mediante la regla de Ruffini podemos hacer divisiones de este tipo con una enorme facilidad. Vamos a interpretar esto que viene aquí. Recordemos, estos numeritos, los coeficientes del dividendo de la división, el 1, término independiente del divisor cambiado de signo, y los números que obtenemos aquí equivalen. Dos interpretaciones. Podéis empezar desde el último y lo dejáis solo, el siguiente se pone x, al siguiente x cuadrado y al último x cubo. Esa es la primera posibilidad.
Empezamos desde el último hasta el primero. Menos 3, al siguiente lo ponemos x, tiene un signo más, al siguiente con x cuadrado, tiene un signo más, y el siguiente con x cubo tiene un signo más. Segunda forma de deducir esto. Recordad que estamos dividiendo un polinomio de grado 4 entre un polinomio de grado 1. Polinomio resultante, ya lo dijimos, 4 menos 1, grado 3. Luego otra forma de interpretar los numeritos que salen de la regla de Ruffini, como sabemos que el polinomio resultante tiene grado 3, empezamos poniendo el primero 5x al cubo y vamos disminuyendo grados. Más 2x cuadrado, más 4x y menos 3. Tenemos el dividendo mediante la regla de Ruffini. Y os repito, el resto siempre va a ser el valor del último número que queda en el proceso. En este caso es 0. Evidentemente coincide con nuestra división. Y vamos a pasar a la siguiente lámina para explicar otro caso más mediante la regla de Ruffini. Vamos ya con una división un poquito complicada. Entonces, tenemos el polinomio del dividendo, bastante complejillo, polinomio del divisor, y antes de lanzarnos a aplicar Ruffini, como es frecuente en matemáticas, antes de lanzarse, hacemos un pequeño análisis. Primera cuestión, sí puedo hacer la división por Ruffini, porque el divisor, repito, es de la forma x más o menos un numerito. Luego, sí puedo aplicar Ruffini. Segunda cuestión, está ordenado en forma decreciente. Luego procedemos a aplicar Ruffini. Copiamos los coeficientes. Si falta grado ponemos 0. Máximo grado 7, menos 5. Siguiente grado 6, no tiene. Luego 0. Grado 5 no tiene, 0. Siguiente grado 4, coeficiente más 3. Si el número es positivo no pongo signo, no es necesario. Después del grado 4, grado 3, coeficiente menos 2. Grado 2, coeficiente 4. Grado 1, coeficiente menos 5. Y término independiente, en este caso el 3. Preparamos la tabla y vamos a empezar el desarrollo de la aplicación de la regla de Ruffini. Numerito del divisor cambiado de signo pasa como menos 1. Y volvemos a repetir. Esto como se aprende es viendo 2 o 3 veces. Primer numerito lo bajamos debajo de la línea. Recuerdo, por debajo de la línea multiplicamos y pasa al siguiente lugar. Menos 5 por menos 1, más 5. Sumamos. Debajo de la línea multiplico. 5 por 1 menos 5. Sumamos. Por debajo de la línea multiplico. Menos 5 por menos 1 igual a 5. Sumamos. Debajo de la línea multiplico. 8 por menos 1 menos 8. Sumamos. Espero que nadie tenga dificultad en hacer estas sumas con cierta rapidez. Menos 10 por menos 1 más 10. Sumamos. 14, siempre lo que está debajo de la línea se multiplica. 14 por menos 1, menos 14. Sumamos. Debajo de la línea, menos 19 por menos 1, 19. Sumamos 22 y evidentemente no puedo seguir. Metemos en un recuadro. Interpretación de lo que hemos obtenido. Mismo rollito. Resto de la división 22. El cociente equivaldría. Vamos a hacerlo con elegancia. Divido un polinomio de grado 7 entre un polinomio de grado 1. Grado del polinomio resultante, 7 menos 1, 6. Luego empezamos. Menos 5, x elevado a 6, más, se supone que no hay signo, hay un más, 5x a la 5, menos 5x a la 4, más 8x a la 3,
menos 10x cuadrado más 14x y menos 19. Si alguien le hace ilusión, efectuáis esta división por el método tradicional, vais pasito a paso y vais a ver cómo en el cociente de la división obtenéis esa expresión y de resto quedaría 22. Resumen al contenido de este tema: regla de Ruffini, de mucha utilidad, repito, nos salva la vida para hacer divisiones de este tipo. Y aparte de que permite hacer este tipo de divisiones, os voy a adelantar algo que más adelante es importante. Ruffini ya sabemos que sirve para dividir entre expresiones como esta, x más o menos un numerito. Fijaros que la x tiene que tener de coeficiente 1 y no puede estar elevada a nada, ¿eh? Repito, solo puedo aplicar Ruffini cuando divido entre x más un número o x menos un número. Nos permite dividir. Segunda cuestión, nos va a permitir factorizar, es decir, hallar los factores. Consiguientemente vamos a poder hallar las raíces de un polinomio, o llamados ceros, porque recuerdo que las raíces o ceros y los factores están relacionados. Y nos va a permitir, curiosamente, resolver ecuaciones de tercero, cuarto, quinto, etcétera, etcétera grado. Solamente os lo cuento para adelantaros cositas que más adelante van a aparecer y quedaros con este procedimiento denominado regla de Ruffini.